Era un jueves por la tarde, uno de esos días grises en los que el cielo de Valencia parece hecho de plomo. Iba camino a la notaría para cerrar el tema de la herencia de mi esposa, Laura. Habían pasado 90 días desde que la perdí, y todavía me costaba creer que ya no escucharía su risa por la casa. Aparqué en el garaje subterráneo del edificio donde trabajaba el abogado. Respiré hondo y agarré la carpeta con los documentos. Justo cuando iba a entrar al ascensor, un hombre salió de entre las sombras. «Señor Ruiz, no suba». Me quedé helado. Era un hombre de unos 50 años, con ropa gastada y mirada temblorosa, pero sus ojos estaban llenos de urgencia, no de locura. «¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté, intentando mantener la calma. «Trabajé en el despacho del señor Valverde», dijo. «Por favor, escúcheme. Su nuera lleva meses preparando algo». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. «¿De qué está hablando?», susurré. El hombre se acercó un paso más. «Están intentando dejarle fuera de la herencia de su propia esposa. Y ella no está sola en esto. Dime desde qué ciudad me ves, y dale like si alguna vez descubriste que la traición venía firmada por alguien de tu propia familia». El hombre miró alrededor, como si temiera que alguien nos estuviera observando. Su voz era baja, pero cada palabra sonaba como un golpe seco. «Me llamo Ramón», dijo. «Fui auxiliar en el despacho Valverde y Asociados durante 15 años. Hace 3 semanas me echaron, pero antes de eso escuché cosas que no debía. Su nuera, Clara, ha estado viniendo al despacho con frecuencia. Traía documentos, informes médicos, hablaba de usted, de que últimamente estaba confuso, de que olvidaba nombres y pagos». Lo miré con incredulidad. ¿Confuso yo? Mi voz tembló. «He manejado las cuentas de mi familia durante 40 años. No he olvidado un solo pago en mi vida». «Lo sé», asintió él. «Pero ellos están fabricando pruebas. Quieren demostrar que usted ya no está en condiciones de administrar los bienes. Y así, Clara podría asumir el control del patrimonio que dejó su esposa». El corazón me latía con fuerza. Quise pensar que era un malentendido, que el hombre deliraba, pero había algo en su mirada que me impidió ignorarlo. «¿Por qué me cuenta esto? ¿Qué gana usted?», le pregunté con desconfianza. «Nada», respondió con una amargura que sonó sincera. «Su esposa siempre fue amable conmigo. Venía a veces con galletas y preguntaba por mi hija. No puedo quedarme callado sabiendo lo que están haciendo con su nombre». Me quedé quieto unos segundos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Y tiene pruebas?», pregunté al fin. «Algunas», dijo, sacando un sobrearrugado del bolsillo de su chaqueta. «Copias de correos, borradores de documentos. No son suficientes para un juicio, pero sí para que usted sepa la verdad». Miré el sobre, pero no lo tomé. Parte de mí aún quería creer que todo aquello era una invención. «¿Y mi hijo, Andrés?», pregunté con un hilo de voz. «¿Él sabe algo?». Ramón dudó. «No lo sé, pero Clara no da un paso sin pensar cómo cubrirse. Si él no está implicado, lo está engañando». Una sensación amarga me subió por la garganta. Clara siempre había sido encantadora, atenta, sonriente. Después de la muerte de Laura, me llamaba casi todos los días para ver cómo estaba. Ahora, cada una de esas llamadas me sonaba ensayada. El ascensor se abrió detrás de mí con un suave din. Ramón dio un paso atrás. «Tenga cuidado, señor Ruiz. Hoy quieren que firme unos documentos para simplificar el proceso. Pero si firma, pierde el control de todo». «¿Y usted?», pregunté. «Si dice la verdad, ¿no se está metiendo en problemas?». Él sonrió con tristeza. «Ya no tengo nada que perder. Pero usted sí». Y sin decir más, se alejó hacia las sombras del garaje, desapareciendo entre los coches. Me quedé allí, con el sonido de mis propios latidos en los oídos. El sobre seguía temblando entre mis dedos. Subí al ascensor, con el corazón dividido entre la necesidad de comprobarlo todo y el deseo desesperado de que aquel hombre estuviera equivocado.
Al llegar al piso 12, el mármol del pasillo brillaba bajo las luces frías. Todo parecía en orden, impecable, profesional. Pero después de lo que acababa de oír, aquel silencio tenía algo de fúnebre. Una secretaria levantó la vista al verme. «Buenos días, señor Ruiz. El señor Valverde le espera en la sala principal». «Gracias», respondí. Mientras caminaba, vi a través del cristal ahumado de una de las puertas una figura femenina. Era Clara, sentada a la mesa, revisando papeles. Cuando levantó la cabeza y me vio, su rostro palideció un segundo, solo un segundo. Luego sonrió, como si nada hubiera pasado. «Don Miguel», dijo alegremente. «No esperaba que viniera tan puntual». «¿Por qué no habría de venir puntual?», respondí, cerrando la puerta detrás de mí con más fuerza de la necesaria. Mi voz sonó firme, pero dentro de mí todo se movía como un mar agitado. «Oh, por nada, suegro», dijo Clara con esa dulzura medida que siempre usaba conmigo. «Solo pensé que después de estos meses, quizás preferiría descansar». Se levantó para darme un beso en la mejilla, pero di un paso atrás. Su sonrisa titubeó por una fracción de segundo antes de recomponerse. La sala de reuniones estaba iluminada por una luz blanca y limpia que olía a desinfectante. 3 hombres de traje oscuro se sentaban frente a una mesa de madera brillante. En el centro, un dossier grueso, y a su lado, una grabadora con una luz roja parpadeante. «Don Miguel», dijo uno de ellos, un hombre calvo de bigote fino y mirada de abogado viejo. «Soy Manuel Valverde, socio principal del bufete. Mis condolencias por la pérdida de su esposa». «Gracias», dije seco, sentándome sin invitación. «El motivo de esta reunión», continuó, «es la firma final de los documentos del testamento. Su difunta esposa quiso dejar todo bien organizado para evitarle preocupaciones». Su difunta esposa. Aquellas palabras me atravesaron como una aguja. Laura. Ella había confiado en este despacho durante 20 años. Nunca habría hecho nada sin consultarlo conmigo. Antes de firmar, dije, me gustaría repasar los cambios que mencionaron por teléfono. El abogado intercambió una mirada rápida con Clara. «Bueno», dijo él, «hubo algunas modificaciones en las últimas semanas de vida de su esposa. Pequeños ajustes, por su bienestar». «¿Ajustes?», interrumpí. «¿Qué tipo de ajustes?». Clara bajó la mirada al dossier. «Miguel», empezó, con tono compasivo. «Mamá Laura estaba preocupada por ti». «¿Preocupada?», repetí, conteniendo la rabia. «¿De qué estás hablando?». «Temía que manejaras demasiadas cosas solo», respondió con voz trémula. «Últimamente te notaba cansado, distraído. Decía que a veces te olvidabas de pagar facturas o de cerrar la puerta con llave». Los abogados asintieron como si estuvieran escuchando algo muy serio. «Eso es mentira», dije, poniéndome de pie. La grabadora seguía parpadeando. El abogado de la derecha, más joven, intervino con tono profesional. «Don Miguel, no se altere. Todo esto se hace por su seguridad. La señora Laura Ruiz solicitó que su patrimonio se administrara mediante un fideicomiso. De esta forma, usted seguiría disponiendo de una asignación mensual, pero la gestión general quedaría en manos de los beneficiarios designados, su hijo Andrés y su esposa Clara». Mi respiración se aceleró. Todo encajaba con lo que Ramón me había dicho en el garaje. «¿Y tengo que firmar algo para aprobar ese fideicomiso?». «Exactamente», respondió Valverde con una sonrisa ensayada. «Solo una firma y todo quedará perfectamente legalizado». Tomé el dossier y lo abrí. En la primera página estaba escrito: «Fideicomiso familiar Ruiz, documento de modificación y administración patrimonial». Debajo, la fecha. Hacía apenas 2 semanas antes de la muerte de Laura. Mi corazón se detuvo un instante. «Esto no puede ser», susurré. Laura estaba sedada. Apenas podía escribir. Clara se inclinó hacia mí. «Firmó con su abogado presente», dijo rápidamente. «Y con testigos». «¿Qué testigos?». «Vecinos, enfermeros», respondió uno de los socios.
Levanté la vista y los miré a los tres. Ni uno me sostuvo la mirada. El silencio se volvió espeso. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido. Quiero ver las copias de esos testimonios, dije. Valverde se aclaró la garganta. Por supuesto, pero les sugiero que firmemos primero, y luego podremos revisar todo con calma. No, repliqué. No firmaré nada hasta entenderlo. Entonces la puerta se abrió. Una secretaria entró nerviosa. Señor Valverde, susurró. Hay un hombre afuera. Insiste en que debe hablar con el señor Ruiz. Dice que es urgente. Dígale que no moleste, gruñó Valverde. Pero antes de que la mujer pudiera cerrar la puerta, una voz conocida se oyó desde el pasillo. Don Miguel, por favor, no firme nada. El corazón me dio un vuelco. Era Ramón. Apareció en la puerta con la chaqueta arrugada y una carpeta en la mano. Fuera de aquí, bramó Valverde, rojo de furia. Seguridad. No se mueva nadie, dijo Ramón, alzando los documentos. Tengo pruebas. Las copias originales del testamento de la señora Laura, las verdaderas, y los correos donde Clara y ustedes discutían cómo falsificar su firma. El tiempo pareció detenerse. Clara se puso de pie tan bruscamente que la silla cayó al suelo. Eso no es cierto, gritó. Está mintiendo. Mintiendo. Ramón soltó una risa amarga. ¿Quiere que le recuerde el correo del 7 de abril? Asegúrense de que la letra parezca temblorosa, como si estuviera débil. Lo tengo aquí, señora. El color desapareció del rostro de Clara. Los abogados se miraron entre ellos con pánico. Esto es inadmisible, intentó decir Valverde. Esa documentación fue robada. Robada, replicó Ramón. Robada de su propio sistema, después de que me ordenaran borrarla. Lo siento, señor Valverde, pero no todos estamos dispuestos a vivir de la miseria de los demás. Yo seguía sin poder moverme. Mi cuerpo temblaba, pero no por miedo, por una furia fría que subía lentamente, como un volcán que despierta después de años. ¿Es cierto, Clara? Pregunté en voz baja. Todo esto. Ella se llevó las manos a la cara. No queríamos hacerte daño. Andrés y yo estamos endeudados. El negocio fue mal, los bancos nos ahogan. Así que decidiste robarle al viejo que te abrió su casa. Interrumpí. La secretaria, pálida, observaba desde la puerta. Llamen a la policía, ordené. No será necesario, dijo Ramón, mostrando una carpeta azul. Ya lo hice antes de venir. Vienen en camino. El silencio se rompió solo por el tic del reloj de pared. Clara hundió la cabeza entre los hombros, mientras Valverde apretaba los labios, resignado. Yo miré el dossier falso sobre la mesa, luego las manos que durante 47 años habían sostenido las de mi esposa. Queríais quitarme lo que Laura y yo construimos con toda una vida, dije despacio. Pero ella os conocía mejor que yo. Por eso nunca cambió nada. Por eso me dejó todo con confianza. Me giré hacia Ramón. Gracias, hijo. Me has devuelto algo más que un testamento. Me has devuelto la verdad. Las sirenas resonaron a lo lejos, acercándose con la rapidez que solo tienen cuando huelen el escándalo. Nadie habló. Los abogados permanecían rígidos en sus sillas, y Clara, con el rostro hundido entre las manos, respiraba entre sollozos casi silenciosos. Ramón seguía de pie, con la carpeta apretada contra el pecho como si fuera un escudo. Cuando los dos agentes de la Policía Nacional entraron, el silencio se quebró del todo. Uno de ellos, un hombre corpulento con gesto severo, se presentó. Inspector Moreno. Recibimos un aviso sobre un posible caso de fraude documental. ¿Quién es el denunciante? Ramón levantó la mano. Yo, señor. Tengo pruebas de falsificación de testamentos y manipulación de documentos legales. Moreno asintió y le pidió los papeles. El otro agente se dirigió a mí. ¿Usted es don Miguel Ruiz? Sí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Yo soy la víctima de esta historia. Clara levantó la cabeza, con los ojos rojos y la voz rota. No fue un fraude.
Solo queríamos asegurarnos de que él estuviera bien, que no se arruinara. Moreno la observó con escepticismo. Señora, ¿firmó usted alguno de estos documentos? Ella titubeó. Yo solo seguí las indicaciones de los abogados. El inspector miró a Valverde. Entonces hablemos claro, señor letrado. ¿Reconoce usted haber preparado este fideicomiso? Valverde tragó saliva. Sí, pero todo fue de buena fe. La señora Clara vino preocupada por la salud mental de su suegro. Teníamos informes médicos. ¿Qué informes? Interrumpí, alzando la voz. Yo no he ido a ningún médico. Ramón sacó una hoja amarillenta del sobre. Aquí están los informes. Falsificados. Firmas de doctores que ni siquiera trabajan en el hospital que mencionan. El inspector lo tomó. Leyó unos segundos y luego miró a Valverde con frialdad. Esto es delito grave, señor. Y usted lo sabe. Clara se derrumbó. Empezó a llorar de verdad. Un llanto sin control ni dignidad. No lo hice por dinero, balbuceó. Andrés y yo estábamos desesperados. Nos hipotecamos hasta el cuello. Él no lo sabe todo. Creí que podría solucionarlo antes de que Miguel se diera cuenta. ¿Tu marido no lo sabe? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Ella negó con la cabeza. Él cree que todo era legal, que yo solo estaba ayudando al abogado a agilizar los trámites. Moreno ordenó a los agentes que recogieran los documentos. Señora Clara Ruiz, queda usted detenida por falsificación documental y tentativa de fraude. Ella se puso de pie tambaleándose. Por favor, susurró. No le diga nada a Andrés todavía. Cuando se la llevaron, evité mirarla. No podía. El recuerdo de Laura se me vino encima con la fuerza de una ola. Recordé cómo Clara la cuidó en sus últimos días, cómo le acomodaba las almohadas y le daba la medicación. Pensé que había sido por amor. Ahora entendía que solo había estado preparando el terreno. Valverde y sus socios fueron esposados también. Antes de salir, el abogado me miró con una expresión que no olvidaré nunca. La de un hombre que creía ser intocable y acababa de perderlo todo. Esto no ha terminado, Ruiz, me dijo con voz baja. Tiene razón, le respondí. Aún falta que un juez escuche todo lo que ha hecho. Ramón y yo nos quedamos solos en la sala durante unos minutos, mientras los agentes terminaban de revisar las carpetas. No pensé que llegaríamos tan lejos, dijo él, encendiendo un cigarrillo con las manos temblorosas. Si no fuera por ti, le dije, yo habría firmado ese maldito documento. Y habría perdido todo. Lo sé, respondió con una sonrisa cansada. Pero la verdad, vale más que cualquier herencia. Me ofrecí a llevarlo hasta su casa. Salimos juntos del edificio. El aire de la tarde olía a lluvia y gasolina. En el aparcamiento, me detuve un instante junto a mi coche. ¿Por qué lo hiciste, Ramón? Le pregunté. Nadie arriesga tanto por un desconocido. Él se encogió de hombros. Su esposa me trataba como a una persona. Cuando los demás me veían como un simple empleado, ella me preguntaba por mi hija, por mi madre enferma. Yo le debía una. Lo miré en silencio. Había algo noble en su rostro cansado, algo que recordaba a los hombres de otra época. Cuando llegué a casa, eran casi las 8. El cielo se había teñido de un azul oscuro. Dejé la carpeta sobre la mesa del salón y me serví un vaso de vino. La casa estaba demasiado silenciosa. En cada rincón seguía el eco de Laura, sus plantas, su chal en la silla, el perfume tenue que aún flotaba en el aire. Me senté frente a su retrato. Tenías razón, murmuré. No debía confiar tanto. Esa noche apenas dormí. Soñé con Laura hablándome desde el umbral de la puerta, diciendo algo que no lograba entender. Me desperté sobresaltado cuando el teléfono sonó. Era mi hijo. Papá, acabo de salir de comisaría. ¿Qué demonios ha pasado?, dijo con voz crispada. Dicen que han detenido a Clara. Lo que tenía que pasar, respondí. Ven a casa. Necesitamos hablar. Colgué sin explicaciones. Sabía que no sería una conversación fácil.
Pero después de todo lo que había vivido, ya no tenía miedo. Una hora después, Andrés llegó. Entró sin saludar, pálido, con los ojos enrojecidos. «¿Qué le has hecho a mi mujer?», me gritó nada más cruzar la puerta. Nada que ella no se haya hecho a sí misma. Le conté todo, desde el encuentro con Ramón hasta la llegada de la policía. Al principio no me creyó. Luego, al ver las copias del testamento original, se desplomó en el sofá. «No puede ser», susurró. «Clara no haría algo así. La Clara que conocías ya no existe. Hijo», le dije. La perdió la codicia. Se pasó las manos por la cara. «¿Y ahora qué? ¿La vas a denunciar tú también?». «No», dije con calma. «La justicia se encargará de ella. Lo único que quiero es recuperar la paz». Andrés se levantó. «Papá, no sé qué decirte. Estoy destrozado». «Yo también», respondí. «Pero al menos ahora sabemos quién está de qué lado». Él me abrazó por primera vez en mucho tiempo. Fue un abrazo torpe, cargado de culpa, pero sincero. «Te prometo», me dijo, «que no voy a dejar que esto nos destruya más de lo que ya lo ha hecho». «Eso espero», susurré. Esa noche, mientras el silencio volvía a llenar la casa, pensé que el dinero puede cambiarlo todo. Amistades, familias, incluso recuerdos. Pero lo que más duele no es perder lo que uno tiene. Es descubrir que los que más decían amarte, solo estaban esperando el momento de herirte. Las semanas siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, abogados nuevos y titulares en la prensa local. Fraude en un bufete de prestigio madrileño. Falsificaban testamentos para apropiarse de herencias. Ver mi apellido en los periódicos fue una puñalada. No por vergüenza, sino por el peso de comprender hasta dónde habían llegado los que creía de mi familia. Ramón me acompañó varias veces al juzgado. Su testimonio fue clave. Tenía copias de correos, grabaciones y hasta un recibo de transferencia que demostraba que Clara había pagado 25.000 euros al despacho Valverde un mes antes de la muerte de Laura. El juez fue directo. «Esto es suficiente para procesarlos por falsificación, fraude y abuso de confianza». Durante la primera audiencia, vi a Clara por primera vez desde su detención. Llevaba el pelo recogido, el rostro demacrado, sin maquillaje. Evitó mirarme, pero cuando lo hizo por un segundo, sus ojos estaban llenos de algo que no supe identificar. Culpa, miedo o simplemente cansancio. Intentó hablar conmigo en el pasillo, pero el abogado me detuvo. «No tiene nada que decirle, don Miguel. Todo lo que salga de su boca puede usarse en su contra». Asentí, pero en el fondo, una parte de mí quería escucharla. Quería entender por qué. Andrés, en cambio, se hundía. Perdió peso, dejó de atender el trabajo. Venía a verme cada noche, buscando respuestas que yo tampoco tenía. «Papá, ¿cómo no me di cuenta?», preguntaba una y otra vez, con la voz rota. «¿Cómo no vi lo que estaba pasando delante de mis narices?». «Porque la amabas», le decía siempre. «Y cuando amamos, cerramos los ojos para no ver lo que duele». Una tarde, lo encontré sentado en el jardín, mirando la fuente que Laura había mandado poner cuando cumplimos 40 años de casados. «He hablado con Clara», me dijo sin mirarme. «¿Dónde?». «En la cárcel de Alcalá». Me quedé en silencio. «Dice que lo siente, que no sabe en qué momento perdió el control». «¿Y tú la crees?». Andrés se encogió de hombros. «No lo sé, pero quiero creer que la mujer con la que me casé todavía está ahí, en alguna parte». No supe qué responder, porque, en el fondo, comprendía su necesidad de encontrar algo de humanidad entre tanto desastre. Los meses avanzaron despacio. El juicio se fijó para septiembre, y mientras tanto, mi vida comenzó a recuperar una rutina. Por las mañanas salía a caminar por el Retiro con Ramón. Él hablaba poco, pero su presencia bastaba para que el silencio no pesara tanto. Me ayudaba con los papeles, con las citas judiciales, y poco a poco se convirtió en algo más que un testigo. Un amigo. Una tarde de julio, al volver de una de esas caminatas, me encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro,
Una carta escrita a mano. Miguel, no espero tu perdón, pero necesito que sepas que Laura nunca dudó de ti. Todo lo que hicimos fue idea mía. Manipulé a todos, incluso a Andrés. Los abogados solo siguieron mis instrucciones. Lo hice porque tenía miedo. Miedo de perderlo todo. Y en ese miedo, te convertí en el enemigo. No puedo deshacer el daño, pero al menos quiero que sepas la verdad. Firmado, Clara. Leí la carta varias veces. No había excusas, solo desesperación. La doblé y la guardé en el cajón del escritorio donde Laura solía dejar sus recetas. No sabía si significaba algo, pero era un cierre. Un punto final para una historia que había empezado con amor y terminado con traición. El juicio duró 3 días. Los abogados de Valverde intentaron culpar a Clara, diciendo que ella los había engañado. Pero las pruebas que Ramón presentó eran demasiado sólidas. Correos, audios, transferencias, firmas falsas. Todo encajaba con precisión quirúrgica. Cuando el juez leyó la sentencia, nadie respiró. El tribunal condena a Manuel Valverde y sus asociados a 4 años de prisión por falsificación y fraude. La señora Clara Ríos de Ruiz, a 2 años y medio por complicidad y manipulación de documentos privados. Andrés lloró, no de rabia, sino de alivio. Después del juicio, nos quedamos en silencio en la escalinata del juzgado. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. No lo sé. Supongo que esperar. Que todo pase. Te recuperarás, dije. Los hombres buenos siempre se levantan, incluso después de los golpes más duros. Él asintió, aunque no parecía creerme. Aquella noche, me senté solo en el salón. En la mesa aún quedaba el retrato de Laura con una flor seca que yo había puesto el día del funeral. Acabó, Laura, murmuré. Por fin terminó. Pero sabía que no era del todo cierto, porque las heridas que deja la traición no cicatrizan con una sentencia. Se curan con el tiempo, con el perdón, con la paz interior. Los meses siguientes fueron distintos. Andrés vendió la casa que compartía con Clara y se mudó a un pequeño apartamento en Chamberí. Empezó a trabajar con una ONG que ayudaba a personas mayores con asesoramiento financiero. Me lo contó una tarde, con una sonrisa tímida. Quiero evitar que otros pasen por lo que tú pasaste, papá. No pude evitar emocionarme. Eso es lo que tu madre habría querido, le dije. Por mi parte, empecé a colaborar con un centro de mayores enseñando a leer contratos, a revisar cláusulas, a detectar fraudes. Ramón me ayudaba, y entre los dos montamos un pequeño programa gratuito que llamamos Herencias Limpias. Cada vez que veía a un anciano sonreír agradecido, pensaba que quizá Laura me había dejado una misión más grande que el dinero, la de proteger a los demás de las sombras que se esconden detrás de los papeles legales. Una mañana de otoño, mientras revisaba correos, encontré uno inesperado. Era de la cárcel de Alcalá. Don Miguel, Clara Ríos desea incluirle en su lista de visitas autorizadas. Si desea aceptarlo, responda a este correo. Me quedé mirando la pantalla durante minutos. La tentación de verla, de mirarla a los ojos y decirle todo lo que había callado, era fuerte. Pero al final, cerré el portátil sin responder. Había aprendido que algunas puertas, una vez cerradas, no deben volver a abrirse. Sin embargo, aquella noche soñé con Laura. Sonreía desde el jardín, bajo el limonero que tanto cuidaba, y me decía, «Ya está, Miguel, ya puedes descansar». Y por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Los meses posteriores al juicio fueron una mezcla de calma y reconstrucción. Había silencios nuevos en mi casa, distintos a los que dejó Laura. Ya no eran vacíos de pérdida, sino pausas necesarias después de una tormenta. Cada rincón de mi hogar tenía un eco distinto, el de haber sobrevivido. Ramón seguía viniendo cada mañana. Nos habíamos acostumbrado a compartir café en la terraza, viendo cómo el sol doraba los tejados de Madrid. «¿Sabes, Miguel?», me dijo una vez, sonriendo con melancolía. «Cuando te conocí en aquel garaje pensé que estabas perdido.
Pero ahora creo que me salvaste tú a mí. No digas tonterías, Ramón, le respondí. Tú me diste algo que no tiene precio, la verdad. Poco a poco, su vida también cambió. Con ayuda de un amigo mío, consiguió un trabajo estable en una gestoría. Su hija, a la que apenas podía ver antes, volvió a hablarle. Lo veía llegar cada día más erguido, con la camisa planchada y el brillo en los ojos de quien vuelve a sentirse útil. La justicia, al final, no solo había castigado a los culpables, también había dado una segunda oportunidad a los inocentes que habían perdido la esperanza. Yo, en cambio, decidí que necesitaba cerrar los asuntos pendientes. El primero era visitar la tumba de Laura. Llevaba meses evitando ese momento, temiendo que todo el dolor regresara de golpe. Pero una mañana de domingo, llevé flores frescas y un sobre. Dentro, guardé la carta que Clara me había enviado desde prisión. La coloqué bajo la lápida de mármol y susurré. No sé si el perdón existe en el más allá, Laura, pero aquí abajo haré lo posible por honrar lo que tú creíste en mí. Mientras me marchaba, un anciano se acercó al sepulcro contiguo. Me miró con curiosidad y me dijo, «No la olvida, Nunca se olvida a quien te dio la vida entera», respondí. Él asintió. Yo perdí a la mía hace 20 años. Pero aprendí algo. El amor no muere, solo cambia de lugar. Sus palabras me acompañaron durante días. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era el abogado defensor de Clara. «Don Miguel, ella quiere hablar con usted», dijo con voz cautelosa. «No se trata de pedirle nada. Solo necesita cerrar un capítulo». Le pedí un día para pensarlo. Y lo pensé, una y otra vez. Finalmente, accedí. La visita fue breve. En la sala fría de la cárcel, la vi entrar con el uniforme beige y los hombros caídos. No era la misma mujer que había conocido, ni la joven ambiciosa que conquistó a mi hijo, ni la manipuladora que planeó mi ruina. Era solo una sombra cansada de sí misma. «Gracias por venir», dijo. Asentí sin responder. «He rehecho cada momento en mi cabeza», continuó. «Cada firma, cada mentira. No tengo excusas, pero quiero que sepa que lo que más me duele no es haber perdido la libertad, sino haber destruido lo único que realmente valía: la familia. Las familias no se destruyen con papeles», le dije, «sino con decisiones. Y usted tomó todas las equivocadas». Ella asintió, sin intentar justificarse. «Lo sé, pero quería decírselo en persona. Usted y Laura me dieron un lugar en su mesa cuando yo no tenía nada. Le fallé a ella, y le fallé a usted». Su voz temblaba, pero no había lágrimas, solo resignación. Me levanté para irme. Antes de que el guardia me acompañara a la puerta, Clara dijo en voz baja: «Andrés vino a verme. Dice que va a esperarme cuando salga». Me detuve. «Eso es cosa suya, no mía», respondí. «Pero si lo hace, espero que esta vez sea por amor y no por culpa». Al salir de la prisión, el aire parecía más ligero. Había cerrado un ciclo que me había devorado por dentro. Esa noche, llamé a mi hijo. «¿Por qué no me contaste que fuiste a verla?», le pregunté. «Porque sabía lo que dirías», respondió él, con voz cansada. «Pero tenía que hacerlo, papá. No podía quedarme con esa herida abierta». «¿Y qué te dijo?». «Nada que no supiera ya. Que lo siente. Que va a empezar de cero cuando salga». «¿Y tú?», pregunté. «Tú puedes empezar de cero». Hubo un largo silencio. «Estoy intentándolo», dijo al fin. «Y quiero hacerlo contigo». Al día siguiente, Andrés apareció en casa con una caja de madera. «Esto estaba en el trastero de Clara», dijo. «Es de mamá». La abrí con cuidado. Dentro había cuadernos, cartas, una vieja pulsera y una grabación en casete. En la etiqueta, con la letra de Laura, se leía: «¿Para cuándo me eches de menos?». La escuchamos juntos. Su voz sonaba cálida, serena. «Miguel, si estás oyendo esto, significa que ya no estoy. No quiero que me recuerdes con tristeza, sino con gratitud.
Has sido mi compañero, mi refugio. Prométeme algo. No dejes que la soledad te vuelva duro. Siempre habrá alguien a quien puedas ayudar, como ayudaste a tantos. Esa será tu forma de seguir viviendo conmigo. Lloramos los dos. No de dolor, sino de alivio. Porque, de algún modo, Laura seguía guiándonos incluso desde el silencio. Los meses siguientes fueron distintos. Andrés comenzó a reconstruir su vida. Dejó su antiguo empleo y empezó a trabajar conmigo y con Ramón en el proyecto Herencias Limpias. Lo que comenzó como un pequeño programa de asesoría gratuita se convirtió en una iniciativa respaldada por el ayuntamiento. Enseñábamos a los mayores a proteger sus bienes, a no firmar nada sin revisar, a reconocer a los que se aprovechan del dolor. Cada vez que terminábamos una charla, Andrés me miraba y decía, «Mamá estaría orgullosa». Y yo asentía. Un año después del juicio, recibí una carta del juzgado. Se había cumplido la sentencia y Clara quedaría en libertad condicional con servicio comunitario. No sentí rabia ni alivio, solo una profunda neutralidad. Era un capítulo cerrado. Esa misma tarde, Ramón vino a verme. «¿Te has enterado?», preguntó, dejando el periódico sobre la mesa. El titular decía, «Bufete Valverde obligado a indemnizar a las víctimas». «Sí», respondí. «Aunque el dinero ya no importa. Lo que valía era limpiar el nombre de Laura». «Y lo hiciste», dijo él, sonriendo. «Lo hicimos. Salimos al jardín. Las bugambillas florecían, y el aire olía a jazmín. ¿Sabes, Ramón?», le dije. «Creo que la vida siempre da segundas oportunidades, pero pocas veces las aprovechamos». «Pues esta vez la aprovechaste tú», contestó. «Y la convertiste en algo que vale más que cualquier herencia». Miré el cielo anaranjado del atardecer. En ese instante comprendí que Laura tenía razón. El amor no desaparece, solo cambia de forma. A veces, se convierte en justicia. Otras, en perdón. Y otras, simplemente, en paz. El segundo año después del juicio comenzó con un aire diferente. La ciudad parecía más tranquila, o quizá era yo quien había aprendido a mirarla sin el peso del pasado. El proyecto Herencias Limpias seguía creciendo. Habíamos impartido más de 40 charlas en centros de mayores de toda la Comunidad Valenciana, y decenas de familias se habían acercado a contarnos cómo nuestras historias les habían evitado caer en engaños parecidos. Andrés, que al principio hablaba poco y siempre con la mirada baja, ahora se desenvolvía con soltura ante el público. Lo veía explicar con paciencia conceptos legales, advertir sobre cláusulas sospechosas, contar, sin mencionar nombres, la historia de un hombre mayor que casi pierde todo por confiar demasiado. Su voz ya no temblaba. Había encontrado un propósito, algo que, estoy seguro, habría hecho sonreír a Laura. Una mañana, tras una de esas charlas en el Centro Cultural de Ruzafa, una mujer se me acercó con una carpeta en las manos. «Señor Ruiz, gracias por contar su historia», me dijo. «No sabe cuánto me ha ayudado. Mi hermano está pasando por algo parecido con sus propios hijos». Tomó mi mano y añadió con los ojos brillantes, «A veces, escuchar que alguien salió adelante es lo único que nos da fuerza». Le sonreí. Era extraño pensar que mi dolor se había convertido en esperanza para otros. Esa misma tarde, cuando volví a casa, encontré un sobre blanco sin remitente en el buzón. Dentro había una nota breve, escrita con una letra que reconocí al instante, la de Clara. «Miguel, no te preocupes. No busco compasión. Solo quería decirte que estoy cumpliendo mi servicio comunitario ayudando en un comedor social de Valencia. Ver la pobreza de otros me ha hecho entender lo que realmente significa perderlo todo. Si alguna vez necesita algo, no dudaré en ayudarle, aunque sé que usted no me lo pedirá. Cuídese, Clara». Leí la carta varias veces. No había manipulación en esas palabras, ni excusas. Solo sinceridad y una forma silenciosa de redención. No respondí, pero aquella noche dormí con una paz que hacía tiempo no conocía. Los meses pasaron y el otoño volvió a teñir de ocre los árboles de mi calle.
Ramón había prosperado con su nueva empresa de consultoría de seguridad documental, y yo me había convertido, casi sin querer, en su socio. Cada mañana compartíamos café, revisábamos casos nuevos y hablábamos de la vida con la naturalidad de dos viejos amigos que ya lo habían visto todo. Un día, mientras tomábamos un descanso, Ramón me miró y dijo: ¿Te has dado cuenta de algo, Miguel? ¿De qué? De que lo que empezó como una desgracia acabó construyendo algo más grande. Sonreí. Supongo que es la manera que tiene la vida de equilibrar las cuentas. Poco después, Andrés me anunció que había conocido a alguien. Se llamaba Elena, trabajaba como contable y había sido voluntaria en una de nuestras conferencias. Al principio lo noté nervioso, como un niño que teme mi reacción. «Papá», me dijo una tarde, «no quiero esconderte nada. Elena sabe todo lo que pasó. Sabe lo de Clara, el juicio, todo. ¿Y aún así está contigo?», pregunté, con una leve sonrisa. «Sí», respondió. «Dice que las cicatrices solo demuestran que sobreviviste». La conocí 2 semanas después. Elena era una mujer de mirada serena y voz suave, con una calma que contrastaba con el torbellino que había sido Clara. Me bastó 1 hora de conversación para entender que Andrés había encontrado, por fin, paz. Cuando se fueron aquella noche, miré el retrato de Laura sobre la chimenea. «Parece que lo conseguimos, amor», susurré. «Nuestro hijo está volviendo a vivir». Unos días más tarde, recibí una llamada del despacho del juez que había llevado mi caso. «Don Miguel», me dijo la secretaria, «la Fundación de Protección a Mayores en Riesgo de Abuso Financiero quiere invitarle a una conferencia en Madrid. Quieren que hable sobre su experiencia». Al principio dudé. No soy hombre de micrófonos ni cámaras. Pero Andrés insistió. «Papá, tienes que hacerlo. Tu historia puede ayudar a muchos». Así que acepté. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Médicos, abogados, voluntarios, periodistas. Me senté frente al micrófono, con las manos entrelazadas. Durante un momento, pensé que no podría hablar. Pero entonces recordé la voz de Laura en aquella grabación. «No dejes que la soledad te vuelva duro». Respiré hondo y empecé. «Hace 3 años, casi pierdo todo por confiar en las personas equivocadas», dije. «Pero también aprendí que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino». Conté cómo mi nuera falsificó documentos, cómo mi hijo fue manipulado, como un hombre sin nada, un ex empleado al que nadie escuchaba, se convirtió en mi salvador. «La justicia no siempre llega rápido», concluí, «pero cuando llega, limpia algo más que los papeles, limpia el alma». El aplauso fue largo y sincero. Vi lágrimas en algunos rostros, y en el fondo del auditorio, vi a Andrés de pie, con los ojos húmedos, aplaudiendo como si aquello fuera una redención también para él. Cuando terminó el evento, una periodista se me acercó. «Señor Ruiz, ¿cuál cree que fue la mayor lección de todo lo que vivió?». Pensé un instante antes de responder. Que el amor y la traición pueden venir del mismo sitio. Pero también que, si eliges no amargarte, incluso el dolor puede transformarse en propósito. Esa noche, de vuelta en casa, Ramón y Andrés me esperaban con una botella de vino. Brindamos en silencio. Por Laura, por la verdad, por el hecho de seguir de pie. «¿Y ahora qué sigue, papá?», preguntó Andrés. «Ahora», dije, mirando hacia el jardín iluminado por la luna, «toca vivir sin miedo». En aquel momento supe que, por fin, lo habíamos logrado. No solo habíamos sobrevivido a la traición, sino que la habíamos convertido en algo útil, en algo que podía proteger a otros. Y aunque las cicatrices seguían ahí, ya no dolían. Eran marcas de una vida que había aprendido a resistir. Han pasado casi 3 años desde aquel día en el garaje, cuando un desconocido me detuvo antes de subir al ascensor y cambió el rumbo de mi vida. A veces pienso en lo fácil que habría sido firmar aquel papel sin leerlo, entregar mi destino por cansancio o por costumbre. Pero la vida siempre te da señales, solo hay que tener el valor de escucharlas. El proyecto Herencias Limpias sigue creciendo. Cada mes llegan nuevas solicitudes,
nuevos rostros de ancianos que necesitan orientación o simplemente alguien que los escuche. Andrés se ha convertido en el motor del programa. Lo veo cada día más fuerte, más sereno, más parecido a la versión de sí mismo que Laura siempre soñó. Elena trabaja con nosotros ahora, organizando las charlas y gestionando los casos. Cuando los observo juntos, no puedo evitar sonreír. El amor, cuando nace del dolor, suele ser el más sincero. Ramón, por su parte, ya no es aquel hombre perdido del garaje. Es mi socio, mi amigo. En cierto modo, la familia que la vida me devolvió cuando todo lo demás se derrumbaba. A veces bromea diciendo que debería haberme cobrado por horas de asesoría, pero ambos sabemos que lo que nos une va mucho más allá de los contratos o los números. De vez en cuando, pienso en Clara. Cumplió su libertad condicional, según supe por Andrés, se mudó a Zaragoza. Trabaja en una asociación de ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad. No la he vuelto a ver, ni creo que lo haga. Pero saber que eligió un camino de redención me basta. El perdón no siempre significa reconciliación. A veces, solo es la paz de saber que ya no guardas rencor. Hoy he vuelto a escuchar la cinta que Laura grabó antes de irse. Su voz llenó la habitación con esa mezcla de ternura y firmeza que tanto la caracterizaba. Miguel, recuerda que el amor no se mide por lo que das, sino por lo que eres capaz de conservar sin volverte amargo. Apagué el reproductor y me quedé en silencio, mirando el atardecer desde la terraza. El cielo se tiñó de un rojo suave, el mismo color que ella decía que tenía el vino perfecto. He aprendido que la traición no define a una familia. Lo hace la manera en que se enfrenta a la verdad. He aprendido también que la justicia no siempre se busca en los tribunales, sino en el modo en que decides seguir viviendo. Laura me enseñó a construir. Clara me enseñó a desconfiar. Ramón me enseñó a creer de nuevo. Y Andrés me recordó que incluso los lazos rotos pueden tejerse otra vez, si se hace con humildad. No sé cuánto tiempo me queda, pero lo que sí sé es que lo estoy viviendo en paz. Ya no me atormenta el pasado ni me asusta el futuro. He visto lo peor y lo mejor del ser humano. Aún así, sigo eligiendo confiar. Antes de entrar a casa, miré el jardín que Laura plantó. Las flores amarillas brillaban bajo la luz del crepúsculo. Pensé en cómo todo vuelve a florecer, incluso después de los inviernos más duros. A veces, dije en voz alta, como si ella pudiera oírme, no es el dinero lo que heredamos, sino la fuerza para seguir siendo nosotros mismos cuando todo nos traiciona. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin tristeza. Porque, al final, no perdí nada. Solo descubrí quién realmente merecía quedarse.